Iglesia, Dios los bendiga. Hace un tiempo hubo alguien que decía: ¿cuántos trajeron sus manos? ¿Cuántos trajeron sus pies? Todo su cuerpo. Yo también lo traje para alabar al Señor. Yo los invito a que se pongan de pie donde están, en sus casas, y adoren al Señor con todo su cuerpo, con todo su ser, con gozo, con alegría, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza y nuestro Dios está vivo. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria que no pudiste detener? Al Dios de la gloria, al Señor, al Rey de Reyes vamos a alabar, vamos a exaltar, vamos a bendecir con todo lo que somos, con nuestras fuerzas. Vamos a orar. Señor, gracias por tu fidelidad, gracias por tu soberanía, gracias porque tú estás vivo, Señor. Porque tú eres Rey de Reyes, Señor de Señores, porque tú eres Dios de vivos y no Dios de muertos, Señor. A ti sea la gloria, Señor, y queremos con todo nuestro corazón alabarte y exaltarte. Danza y salta para el Señor. Con alegría. Cristo no está muerto. Cristo no está muerto. Está vivo. Cristo no está muerto. Él está vivo. Cristo no está muerto. Está vivo. Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies, lo siento en todo mi ser. Cristo no está muerto. Cristo no está muerto. Está vivo. Cristo no está muerto. Él está vivo. Cristo no está muerto. Está vivo. Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies, lo siento en todo mi ser. La tengo, la unción. La tengo. La tengo. La tengo. La tengo. La unción y gracia del Señor. La unción está sobre mí. Gloria a Dios porque la tengo. La tengo. Tengo. La tengo. La tengo. La tengo. Tu unción, Señor. La unción está sobre mí. Gloria a Dios porque la tengo. Cristo no está muerto. Cristo no está muerto. Está vivo. Cristo no está muerto. Él está vivo. Cristo no está muerto. Está vivo. Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies, lo siento en todo mi ser. Cristo no está muerto. Está vivo. Cristo no está muerto. Él está vivo. Cristo no está muerto. Está vivo. Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies, lo siento en todo mi ser. La tengo, tu gracia y tu unción. La tengo. La tengo. Con gozo y alegría para ti, Señor. La tengo. La tengo. La unción del Señor. La unción está sobre mí. Gloria a Dios porque la tengo. Decláralo con fe, la tienes. Tengo. La tengo. La gloria es para ti, Señor. La tengo. La tengo. Tenemos la unción del Señor. La unción está sobre mí. Gloria a Dios porque la tengo. Con gozo, Cristo no está muerto. Cristo no está muerto. Está vivo. Cristo no está muerto. Él está vivo. Cristo no está muerto. Está vivo. Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies, lo siento en todo mi ser. Lo siento. Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies, lo siento en todo mi ser. Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies, lo siento en todo mi ser. Gloria a ti, Señor. Te vemos, te sentimos, te exaltamos, exaltamos al Dios vivo, el único que murió y resucitó. Porque Cristo, tú vives, y porque tú vives es que yo vivo y tenemos victoria por tu victoria en la cruz. En el nombre de Jesús, toda la gloria de nuestro ser y corazón, alma, espíritu, todo nuestro ser para ti. En el nombre de Jesús, amén y amén. Iglesia, cantémosle al Señor. Tú eres ese fiel amigo que nos ama. Tú, Jesús, eres el camino y la vida. Sí. Oh, 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 solo tú, Señor. Jesús, tú
tú eres el amigo que me ama. Jesús, tú eres la esperanza de mi vida. Eres tú. Jesús, tú eres el camino y la vida. Jesús, tú eres salvación y alegría. Eres tú. Tú eres Rey, eres Señor. En una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios. Te levantaste con poder. Sí, con poder. Cántale. Jesús, tú eres el amigo que me ama. Jesús, tú eres la esperanza de mi vida. Eres tú. Jesús, tú eres el camino y la vida. Jesús, tú eres salvación y alegría. Eres tú. Tú eres Rey, eres Señor. En una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios. Te levantaste con poder. Tú eres Rey, eres Señor. Y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios. Te levantaste con poder. Con poder. Levantaste, oh Señor. Sí, Señor, tú eres Rey. Nombre sobre todo nombre. Rey de reyes, Señor de señores. Oh, soberano, eres Dios. Sí, tú eres Rey. Tú eres Rey, eres Señor. En una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios. Te levantaste con poder. Tú eres Rey, eres Señor. Y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios. Te levantaste con poder. Tú eres Rey, eres Señor. Y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios. Te levantaste con poder. Tú eres Rey, eres Señor. Y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios. Te levantaste con poder. Sí, Señor. Tú eres ese fiel amigo que nos ama. Ese Rey soberano por sobre todo. Te exaltamos, Señor. Señor, tú eres el único digno de toda gloria, de toda honra, de toda alabanza. Señor, te adoramos con nuestros corazones y creemos en ti. Creemos en lo que tú haces, lo que hiciste y lo que harás en nosotros, Señor. Porque tu obra es perfecta, es continua y nunca acaba. Oh, te damos gloria a ti, Señor. Dile con nosotros. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llenas el lugar con tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Yo creo en ti, Jesús. Dile, y en lo que harás en mí, tú cumples promesas, Señor. Yo creo en ti, Jesús, y en lo que harás
recibe, recibe toda la gloria, recibe toda la honra. Precioso Hijo de Dios, recibe hoy, recibe toda la gloria, recibe toda la honra. Precioso Hijo de Dios, quiero levantar a ti mis manos. Maravilloso Jesús, milagroso Señor, llena este lugar con tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Oh sí, Señor, creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí, oh sí, Señor, creemos en mí. Dile, recibe toda la gloria, recibe toda la honra. Precioso Hijo de Dios, recibe hoy, recibe toda la gloria, recibe toda la honra. Precioso Hijo de Dios. Oh sí, Señor, tú eres el único Dios. Recibe la gloria, recibe la honra que hoy tu pueblo te está dando en adoración por medio de cánticos, Señor. Oh, recibe toda gloria, toda honra. Oh, recibe toda la gloria, recibe toda la honra. Precioso Hijo de Dios, una vez más, recibe toda la gloria, recibe toda la honra. Precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria. Sí, Señor, precioso Hijo de Dios, recibe toda gloria y toda la honra. Precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra. Precioso Hijo de Dios, y una vez más, recibe toda la gloria, toda la honra. Precioso Hijo de Dios. Precioso Hijo de Dios, te exaltamos, Jesús. Hoy exaltamos tu nombre. Oh. Precioso Hijo de Dios, digno de toda adoración eres tú. Oh, Señor, te exaltamos, Dios. Amén. Iglesia del Chicó. Iglesia del Chicó, 2020, año de hacer discípulos de Jesucristo. Muy buenos días, familia. Qué grato poder estar nuevamente juntos para recibir la poderosa, la siempre viva, la siempre transformadora palabra de Dios. En esta mañana, pues quisiera que en primera instancia pusiésemos
esta palabra y estos minutos en las manos de Dios, diciéndole: Padre eterno, cuán grande y maravilloso eres tú, Señor, y cuán grandes y poderosas son tus obras. Gracias, Señor, que tenemos hoy acceso una vez más a tu palabra y que podemos permitir que tu palabra también, Señor, nos lea y que podamos, Señor, en alguna manera reconciliarnos, Señor, contigo a través de ella, a través, Señor, de la obediencia a lo que en ella está expresado, Señor, y podamos, Dios, disfrutar de ese crecimiento, de esa madurez que nosotros debemos y necesitamos, Señor, tener como personas que te aman, como hijos que desean crecer, Señor, en ti. Gracias, Padre, por tu Espíritu Santo, que también nos ayudará, Señor, no solamente a comprender, pero también, Señor, a aplicar cada una de las cosas, Señor, que tú nos estés diciendo. En el precioso nombre de Jesucristo. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, cuando una persona trabaja, pues recibe un justo pago y esto se le llama salario. Cuando una persona pues participa en una competencia deportiva, es probable, si le va bien, que obtenga entonces un premio. Cuando una persona ha prestado servicios por largo tiempo, pues es apenas obvio que se le reconozca con una placa y eso pues también se llama un reconocimiento. Pero hermanos, cuando no hay realmente el trabajo como para obtener el salario, cuando no hay ese logro como para obtener el premio, cuando no hay ese tiempo de servicio como para poderse llevar un reconocimiento, hermanos, y sin embargo, se pueden recibir estas cosas, pero mucho más que eso, nosotros tendríamos que reconocer que aquí está actuando la gracia de Dios, la plenitud de la gracia de Dios. Y eso es el mensaje que tengo para esta mañana, la plenitud de la gracia. Y hermanos, cuando nosotros observamos en el Antiguo Testamento, pues nos damos cuenta de que allí es manifiesta la gracia de Dios de una manera bien especial en la creación misma, en la posición que quedaron aquellos primeros padres, porque por gracia de Dios había la posibilidad de un Mesías y de una redención. Y también es manifiesta esa gracia de Dios a través de los patriarcas. ¿Cómo nosotros podríamos olvidar a personas como, por ejemplo, Noé? En su momento. Noé, podemos recordar, este hombre a quien Dios derramó gracia y que halló gracia también para con él, en tal manera en que si no es por él, pues nosotros no estaríamos hoy contando el cuento. Pero también tenemos que la gracia de Dios fue derramada sobre otros personajes, otros patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob, José. Pensemos cómo le dio también gracia a él, pues delante de Potifar y después inclusive delante del carcelero a quien debió servir. Y cómo olvidarse de Ruth, la moabita, aquella que halló gracia delante del pariente cercano de Booz también, para que él extendiera gracia para con ella y matrimonio también para con ella. Y cómo olvidar a Nehemías, que también tuvo que ir delante del rey Artajerjes para obtener el beneficio, la licencia, el permiso y la provisión para construir los muros de Jerusalén. Y cómo no recordar esa gracia que tuvo Esther para con el rey Asuero, ¿verdad? Para que también pudiese ser salvo el pueblo de Israel. Y la gracia que tuvo Daniel con el jefe de los eunucos y posteriormente con Nabucodonosor. La gracia de Dios estuvo patente en los individuos, pero también en el pueblo de Dios, el mismísimo pueblo de Dios. Nosotros podemos recordar que en la salida de la esclavitud de Egipto, pues ellos no se fueron, como lo expresara de pronto en su canción Jesús Adrián Romero, con las manos vacías. No, ellos también llevaron una provisión que fue por gracia que esos egipcios pues también les dieron a ellos, yo diría que en cierta medida, el salario de 400 años de esclavitud. Como quiera que sea, hermanos, sí tenemos la gracia presente en el Antiguo Testamento, pero la plenitud de la gracia realmente la encontramos nosotros es en el Nuevo Testamento. Allí en el Nuevo Testamento nosotros podemos encontrar que la gracia fue manifiesta de una manera especial a través de Jesucristo. El plan redentor de Dios estaba incluyendo a Jesús, el plan perfecto de Dios para con la humanidad. Dice por allí en el libro de Juan capítulo 1 versículo 1 que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios y que ese verbo se hizo carne, dice el versículo 14, y que habitó entre nosotros y que vimos su gracia, vimos esa gloria de Dios y me gusta mucho lo que dice que estaba lleno de gracia y de verdad, pero fíjense, el versículo 16 dice, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia.
pues por la ley, por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Entonces vemos la gracia de Dios en el nuevo pacto, primeramente en los evangelios, y también nosotros nos damos cuenta de que esa gracia que estaba sobre Jesús estuvo con él desde su tierna infancia. De hecho, es lo que nos dice Lucas 2, 40 y 52, que ese niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Más adelante, en Lucas 4, 17 al 21, encontramos nosotros al Señor Jesús apropiándose de la profecía de Isaías 61, la profecía mesiánica, y está diciendo: hoy se ha cumplido esta profecía delante de vosotros. Y claro, eso pues en principio nosotros sabemos que eso entusiasmó mucho a aquellos en Nazaret, que era el lugar de la sinagoga donde él se encontraba en ese momento. Y inclusive dice en Lucas 4, 22 que todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían: ¿no es este el hijo de José? Pero pues lamentablemente lo que nosotros encontramos es que cuando Jesús empezó a hablar de esa gracia, de esa misericordia, de esa compasión especial también de Dios para con los no judíos, cuando empezó a hablar de esa viuda en Sarepta a la cual fue enviada el profeta Elías, y pues que obviamente no era judía, y cuando él estuvo hablando de también la misericordia de Dios para los leprosos paganos, como en el caso de Naamán el sirio, cuando empezó a decir que estas cosas se estaban cumpliendo y no necesariamente en Israel, pues la verdad es que estas personas se sintieron completamente molestas, supremamente molestas. Es más, lo que nos dice en Lucas es que en Lucas capítulo 4, versículo 22, que todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados, sí, de esas palabras. Pero más adelante, el 28-30 dice que al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose, le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. Lo querían matar, pero dice ahí: mas él pasó por medio de ellos y se fue. Él se fue. Hermanos, este pasaje nos enseña que la preciosa gracia de Dios está manifiesta, pero fue rechazada en Nazaret y ha seguido siendo rechazada antes y ahora. Antes fue rechazada en diferentes momentos, en diferentes lugares, por muchas personas, pero principalmente por aquellos religiosos que se oponían a Jesús, que no podían entender que la misericordia de Dios fuera tan amplia, fuera tan generosa. Hermanos, hoy en día en nuestras iglesias desafortunadamente podemos tomar una actitud semejante. Pretendemos que la gracia de Dios pase por el filtro de nuestro parecer, por el filtro de nuestra censura. Creemos que Dios rechaza a ciertas personas sencillamente porque no actúan, no son, no hablan, no visten de la manera en que a nosotros nos parece apropiada. Entonces estamos pensando de que si a nosotros nos caen mal, si nosotros les estamos rechazando, entonces igualmente Jesús los debe rechazar. Y esto es completamente absurdo, hermanos. Pero también les decía que la plenitud de la gracia nosotros la vemos en Jesús, básicamente en Jesús, en los evangelios. Pero importante observar que también la gracia de Dios se observó de una manera muy clara en la iglesia apostólica, porque no todos rechazaron a Jesús. Al contrario, hubo muchos que le siguieron, y de esos tantos que le siguieron, recordemos también Mateo 9 y 10, que él escogió a algunos de ellos para hacer sus discípulos, para que fueran discípulos suyos, 12 hombres, y les dio autoridad para predicar en Israel, pero también para ministrar sanidad, para ministrar liberación en su nombre. Inclusive les habló de resurrección de los muertos, hermanos. Ahí nosotros tenemos que la gracia se hace patente, y es más, en Mateo 10, versículo 8, les dice cómo deberían de darla. De gracia recibisteis, dad de gracia. Eso era completamente claro para ellos también. Era en la manera en cómo ellos deberían de hacerlo. Pero lamentablemente, tiempo después,
se levantaron judaizantes, creyentes pero judaizantes, aquellos que creían que aquellos creyentes gentiles que estaban llegando a la iglesia y que en el tiempo llegaron a ser una mayoría, primero tenían que pasar por todos, o no por todos, pero por algunos de los ritos ceremoniales judíos, es decir, que tenían que ser primero judíos antes que ser cristianos. Y la situación se calentó tanto que llegó el momento en que fue necesario hacer un concilio, y se hizo el concilio en Jerusalén. Nosotros tenemos esa historia, y esa historia nos es relatada en el libro de los Hechos, en el capítulo 15, y de donde lo que se deduce es que no es necesario que los gentiles, es decir, tú y yo, tengamos que pasar por todas estas cosas. No, ¿por qué? Porque como quedó allí claramente determinado, solamente es la obra de Jesús, lo que Él hizo sobre la cruz, lo que trae la redención, el perdón de los pecados para todo aquel que cree. Qué bueno que nosotros podemos tener hoy esa seguridad. No es por preceptos y leyes, pero es por la gracia de Dios manifiesta en Jesús sobre la cruz. Pero también nosotros nos damos cuenta en Hechos 4:33 cuando dice que con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Ellos ministraban en el poder del Espíritu Santo, y la gracia sobreabundaba en sus vidas. Pero la gracia de Dios también es manifiesta en las epístolas, en las cartas. Y de hecho, en estas cartas apostólicas nosotros vemos que también estos discípulos y ahora apóstoles estaban hablando en sus enseñanzas de que la salvación es solamente por gracia, y el apóstol Pablo dejó claramente establecido eso en numerosas ocasiones. Al respecto, él afirmó, y tenemos nosotros en Romanos 1:4-5, que Jesucristo fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Me pregunto si esa actitud demandante, de crítica y de juicio que manifestaban los creyentes judíos con respecto de los nuevos creyentes gentiles, ¿no sería esa reacción, o más bien, cómo sería entonces la reacción? Si eso era para con los nuevos creyentes, ¿cómo sería para aquellos ministros a quienes el mismo Señor Jesucristo habría llamado para ser apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, para aquellos a servir? No me quiero ni imaginar cómo era el trato hacia estas personas, la animadversión de parte de estos religiosos. Y muy difícil, pienso yo, la situación para aquellos ministros que tenían que estar experimentando, recibiendo pues la persecución desde afuera, pero muy doloroso, los ataques desde dentro, de sus propios hermanos en la fe. Eso antes y ahora sigue siendo doloroso. ¿Sabes? Los apóstoles escribían también lo que sentían con respecto de este tema. Pero hermanos, desafortunadamente sí, la descalificación persiste aún en la actualidad. Hoy también se descalifica a la gente. Con cuánta facilidad los creyentes están dispuestos a ir a tomar piedras para lapidar a aquellos ministros que probablemente hayan cometido errores en la vida, o por lo menos que ellos piensan que han cometido errores. Y la verdad, hermanos, es lamentable y triste, pero en muchas ocasiones hay más gente dispuesta a lapidar que gente dispuesta a restaurar. Y eso pasa en nuestra iglesia. Ahora, qué lamentable que la gracia se haya deteriorado, pero sí hay algo que vale la pena tomar en cuenta con respecto de las personas que Dios llama a su servicio. Y es que Dios no necesariamente está llamando a los mejor preparados. El Señor llama a los que tienen la disposición en el corazón, a los que le aman y a los que toman la decisión de seguirle, pero también de servirle con sus vidas. A esos son a los que el Señor llama. Es interesante, pero como estos enviados, los primeros enviados, fueron completamente por fuera de todo libreto. A nadie se le hubiera ocurrido. Porque, ¿sabes? Interesantemente, ni siquiera fueron de aquellos primeros 12 apóstoles escogidos por el Señor. Los primeros enviados a hablar la palabra de verdad, a transformar vidas, fueron una mujer en Samaria, una mujer a quien seguramente todos nosotros tildaríamos de inmoral y
posiblemente la estaríamos rajando en conducta. Y la verdad, sí, una mujer que buscaba el amor para llenar el vacío de su corazón y había fracasado en sus intentos. Una mujer que pues había convivido con varios hombres y con el que estaba viviendo ahora tampoco era su marido. Pero cuando ella descubrió realmente la fuente del agua de vida, descubrió a Jesús, inmediatamente fue a predicar el evangelio. No se avergonzó, no le importó más su imagen. Empezó a hablar de Jesús. Él sabe todas las cosas que me han ocurrido. El Mesías, el profeta. Vengan y conózcanle. Y otro escogido por Dios. De los primeros escogidos en Marcos capítulo 5 encontramos nosotros a este hombre que vivía entre las tumbas, un endemoniado en Gadara. Un hombre que realmente no podía dar razón, violento, que estaba completamente enajenado porque estaba poseído por una legión de demonios y que fue liberado. Y después quería seguir a Jesús, pero las palabras de Jesús: no, ve y cuéntale a los tuyos las grandes cosas que Dios ha hecho contigo. Y fue lo que hizo. Fue a toda Decápolis a decir lo que Dios había hecho con él. Hermanos, Dios suele escoger a personas que nadie escogería. Y Pablo escribió a ese respecto en Primera de Corintios 1, 27 a 29. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Hermanos, quien escribió estas líneas, una persona considerada supremamente preparada, un religioso extremo. Y sin embargo, estas cosas fueron lo que lo llevaron a convertirse en un enemigo de Dios, porque se convirtió en enemigo de Dios, en perseguidor de la iglesia, en un cómplice de homicidio inclusive. Y fue necesario que este hombre fuera humillado por Dios, tirado a tierra, para que él pudiera entender que todo su abolengo y que toda su trayectoria eran sencillamente un obstáculo para él, un obstáculo. Y de hecho, cuando él se dio cuenta, ¿saben de qué calificó todas estas cosas? Toda su trayectoria. Lo que calificó él, esto fue de basura. Todo esto lo tenía por basura. Y bien dice en el libro de Filipenses, capítulo 3, versículo 8, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Eso era lo que escribía el apóstol Pablo. El apóstol Pablo experimentó una profunda transformación en su vida después de que nació de nuevo, después de ese encuentro con el Señor Jesucristo. Hoy nosotros, por supuesto, lo consideramos como un héroe de la fe. Pero Pablo siempre le dio la gloria a aquel que la merece toda, al que cambió su historia, al que cambió tu historia y la mía. Él merece todo reconocimiento, gratitud, exaltación y gloria. A Él sea por los siglos de los siglos. Y saben, hay cosas interesantes en cuanto a esto, en cuanto a la debilidad que nosotros podemos manifestar. Me gusta lo que escribió Pablo también en 1 Corintios capítulo 15, versículo 10 en adelante, dice: sin embargo, lo que ahora soy, todo se debe a que Dios derramó su favor especial sobre mí, y no sin resultados. Él trabajó mucho. Y dice: pero no fui yo, sino Dios, quien obraba a través de mí por su gracia. Así que no importa si predico yo o predican ellos, porque todos predicamos el mismo mensaje que ustedes ya han creído. Maravilloso lo que él escribía. Hermanos, este hombre era un ser humano como tú y como yo, un ser humano de carne y hueso, con luchas, con situaciones que tenía que vivir, pero un hombre dispuesto para Dios. Y sin embargo, había una espina, un algo en su vida que lo maltrataba, un aguijón en su carne, dice Reina Valera, que existía en su vida. Y saben, oró a Dios por eso. Y sin embargo, el Señor no lo liberó. De hecho, en 2 Corintios capítulo 12, versículos 8 a 10, podemos leer: en 3 ocasiones distintas le supliqué al Señor que me la quitara. Y cada vez Él me dijo: mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad. Así que ahora me alegra jactarme en mis debilidades, porque el poder de Cristo puede entrar
actuar a través de mí. Es por esto que me deleito en mis debilidades y en los insultos, en privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo, pues cuando soy débil, entonces soy fuerte. Saben, yo pienso que esto también es como una cierta lección para aquellos que están acostumbrados a decretar cosas, a ordenar, ¿sí? Cosas que Dios ni ha decretado ni ha ordenado, pero que en alguna medida pretenden colocar a Dios a su servicio en vez de reconocer que ellos son servidores de Dios, ¿verdad? Y creo que hay algunos que precisamente en estos tiempos han quedado en ridículo por cosas que han dicho y que pues obviamente no se han cumplido porque no son profetas en realidad. Ahora bien, no hay ninguna cosa valiosa que nosotros podamos hacer apartados de Dios, porque Él nos da todo, la vida física, la vida espiritual, la vida abundante, la vida eterna, todo viene de Él. Esta salvación que hoy disfrutamos, hermanos, es por su gracia. Y eso es lo que queda muy claro también en Efesios capítulo 2, versículo 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, sino que es un don, un regalo de Dios. No es por obras, para que nadie se gloríe. Me gusta como lo dice también la Nueva Traducción Viviente. Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. Sí, claro, la gracia de Dios estuvo patente en el Antiguo Pacto, es evidente en el Nuevo Testamento, pero muy importante también pensar cómo obra la gracia de Dios en nuestros días. La gracia de Dios en nuestros días. Saben, hace poco estuve escuchando una predicación y en la predicación se utilizó una ilustración que hablaba de unos chicos nacidos en el siglo pasado, en la década de los 50, entre el año 50 y 54. Tres hijos que nacieron en un hogar inclusive en esta ciudad, en la ciudad de Bogotá. Y lo interesante es que, lo interesante y lamentable es que antes de cumplir que el mayor cumpliera 5 años, ya este hogar se había separado. Y pues nosotros podemos entender las lamentables consecuencias que traerá una separación a la vida de una familia. Y podemos imaginar nosotros lo que fue la caída al piso de la vida económica de la familia, particularmente de esta mujer, que ahora tenía que trabajar intensas jornadas de trabajo para poder sostener a estos niños, a quienes dejó al cuidado de la abuela, la mamá de ella, que interesantemente no la había criado a ella, pero ahora estaba a cargo de sus nietos. Y era una mujer pues rígida, de temperamento bastante fuerte, lo que hizo que también la infancia para ellos fuera un asunto bastante difícil. Ahora, todos hermanos entendemos que la sana influencia de un padre es muy necesaria en la vida de los hijos, los cuales si no tienen ese amor, esa aceptación por parte de su padre, pues empiezan a sentir un vacío en su corazón que van a tratar de llenar de algunas maneras, pero pues por supuesto eso es completamente imposible, nada puede llenar ese lugar. Ahora bien, estos hijos crecieron rápidamente, se hicieron hombres y coincidencialmente los tres se casaron antes de los 20 años y tenían hijos antes de los 20 años. Y pues por supuesto pensaría que la razón por la cual se casaron tan jóvenes es porque trataban de tener el hogar que quizás habían interiormente deseado, soñado. El caso es que se casaron y como era de esperarse, pues los tres, cada uno por su lado, trató de vivir su vida en la mejor manera, de la mejor manera posible, pero lamentablemente con sus espíritus rotos, con el corazón quebrantado, lo que hicieron fue herir a sus cónyuges y pues por supuesto con esa actitud autoritaria, con esas luchas internas, con esa falta de carácter, con esas heridas, pues contaminaron y enfermaron también la vida de sus hijos. Por ese entonces, 8 chicos preadolescentes. La situación realmente era bastante difícil y nosotros podríamos pensar que esta familia, estos hogares, realmente estaban condenados, ¿saben?
de alguna manera estaban condenados a vivir una herencia maldita. El futuro se pronosticaba pues desastroso para ellos. Pero ¿saben algo interesante? Pero Dios, y a mí me fascina cuando yo encuentro los peros de Dios en la Biblia, porque los peros de Dios causan una transformación, todo lo cambian. Los peros de Dios, en Efesios 2, 4, 5 y 7 dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia. Hermanos, lo que siguió sucediendo fue sorprendente. Antes de que estos hombres cumplieran 30 años, todos ellos cumplieran 30 años, Dios, a través de Jesucristo, irrumpió en sus vidas y de diferentes maneras empezó a tratar con ellos. A través de una sanidad aquí, a través de un trato quizás un tanto duro, largullo por allá, a través de una liberación sobrenatural más allá. Pero como quiera que sea, Dios trajo sanidad, Dios trajo su espíritu, restauración, una vida nueva, una vida diferente a estos tres hombres. Y juntamente con ellos, pues a sus esposas. Y los hijos estaban siendo testigos de que verdaderamente Cristo tenía la posibilidad, la capacidad y el deseo de transformar estas vidas. Y ellos también se comprometieron con Jesús. Y esto realmente es asombroso. Estos padres, después, al pasar el tiempo, recibieron un llamado de Dios no solamente para amarle y seguirle, pero un llamado también para servirle, un llamado pastoral. Y cada uno de ellos en diferente momento, en diferente lugar, en diferentes condiciones, pero cada uno de ellos también le dijo sí a Dios y empezaron a servir, aceptaron su llamado. Estos chicos, pues obviamente tuvieron la oportunidad de ver a Dios actuando, lo que Dios puede hacer y cómo Dios puede plantar una primera generación de creyentes, ahora siervos, y ahora esos 8 hacen la segunda generación de creyentes. Pero saben, ellos están comprometidos con la causa de Jesús, al punto de que también ahora están plantando la tercera generación. Ellos también, algunos de ellos, los de la segunda generación, están sirviendo al Señor. De hecho, hay 4 que están pastoreando por la gracia de Dios. Y da gusto ver cómo sus propios hijos, algunos adolescentes, otros niños, también están sirviendo al Señor. Hermanos, pues realmente a estas alturas del partido, pues ustedes están sabiendo que yo estoy hablando desde mi propia familia, hermanos. Yo hablo de mi familia porque en mi familia fue manifiesta la gracia de Dios de una manera sorprendente, contundente. Ahora, yo no quiero hablar de que Dios nos haya usado porque nosotros somos gente especial en alguna manera. Muy por el contrario, lo que yo quiero aquí verdaderamente destacar es la gracia de Dios, porque hermanos, difícilmente se puede pensar en peores candidatos para ser seguidores, para ser discípulos. Pero Dios transforma. Dios cambia las circunstancias de la vida. Y cuánta gratitud en mi corazón por lo que Dios ha hecho y sigue haciendo. Nosotros, hermanos, gente rota, gente herida, gente que estuvo desafortunadamente viviendo de una manera tan equivocada, tan completamente equivocada, que cometimos tantos errores y aún seguimos cometiendo errores. La verdad es esa y tenemos que obviamente vivir las consecuencias, pagar las consecuencias de nuestros errores. Todavía seguimos siendo seres humanos, pero podemos reconocer al Dios de toda gracia, podemos reconocer que Dios está obrando su buena voluntad y sabemos que Dios que nos llamó, el que comenzó en nosotros la buena obra, la va a perfeccionar, va a seguir haciendo lo que empezó a hacer. Y así como lo está haciendo en mi vida, en nuestras vidas, en nuestra familia, yo quiero decirte, también está haciéndolo en la tuya. Tú también tienes un llamado de Dios para amarle, servirle, seguirle con todo tu corazón.
Eso es lo que Dios tiene para ti. Sus mejores planes, sus mejores propósitos, sus pensamientos siguen siendo más altos que los tuyos. Él quiere lo mejor y te lo puede dar. Solamente tienes que permitir que Él tome el lugar que le corresponde, el señorío de tu vida, que Él pueda estar en el trono de tu corazón. Y entonces verás la enorme diferencia. Él quiere ser verdaderamente tu Dios, para que creyendo y confiando en Él, cada vez te lleve más y más de las tinieblas a su luz admirable y te permita también que a través de ti muchas más personas pueden conocer ese evangelio que transforma vidas, que hace la gran diferencia, porque el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Vale la pena decir que esta ilustración que usé la tomé de mi sobrino Fernando Castillo Jr., quien pastorea en Los Ángeles. Hermanos, creo que después de haber mencionado lo que he mencionado, la gracia de Dios, creo que necesitamos darle la gloria al Señor, celebrando en esta ocasión la Santa Cena, la Cena del Señor. Esta cena en memoria de aquel que nos amó al punto de venir al mundo y colocar su vida a nuestro favor para recibir el perdón de nuestros pecados. Vamos a proceder entonces. Hoy sé que estás en tu familia, en tu casa, pero también te hemos invitado a prepararte para este momento. Y pues aquí también yo tengo el pan y vamos a comer este pan, pero antes de hacerlo, ustedes allá en familia y siguiéndome a mí, que me encuentro en este lugar, yo quisiera leer en el libro de Romanos un par de textos. En el libro de Romanos, dice allí, Romanos capítulo 3, versículos 21 al 26. Dice allí: pero ahora, tal como se prometió tiempo atrás en los escritos de Moisés y de los profetas, Dios nos ha mostrado cómo podemos ser justos ante Él sin cumplir con las exigencias de la ley. Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo, y eso es verdad para todo aquel que cree, sea quien fuere. Pues todos hemos pecado. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Sin embargo, Dios nos declara justos gratuita y bondadosamente por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Padre, en este momento, Señor, queremos darte gracias, recordando que el cuerpo de Jesús fue molido por nuestras rebeliones, que fue sacrificado por nuestros pecados, que el castigo de nuestra paz fue sobre Él y que por su llaga fuimos nosotros curados. Comemos este pan, Señor, recordando el cuerpo de Jesús. Compartan el pan en familia, por favor. Sobre todo poder y rey, sobre toda humanidad y ley, sobre todo lo creado por tu mano, inventaste todo, mi Señor. Sobre todo reino y nación y maravillas que el mundo conoció, sobre toda riqueza y esplendor, nada se compara a ti, Señor. En la cruz moriste por amor, no bastó dolor y humillación, como flor que alguien pisoteó, quedaste tú, y fue por mí, por amor. Continúa diciendo el texto bíblico: pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado.
Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado, porque miraba hacia el futuro y de ese modo los incluiría en lo que llevaría a cabo en el tiempo presente, es decir, ahora. Dios hizo todo eso para demostrar su justicia, porque Él mismo es justo e imparcial y declara a los pecadores justos a sus ojos cuando ellos creen en Jesús. Vamos ahora a tomar de la copa, recordando que es la sangre de Jesús la que Él derramara hasta la última gota allá sobre ese madero del Calvario, el líquido que nos limpia de todos nuestros pecados, pero también el que nos sana de todas nuestras enfermedades. Hoy podemos acudir al Señor y pedirle que lo haga. Los que estamos enfermos, los que en alguna manera tenemos personas cercanas a nosotros que están padeciendo quizás a causa de esta pandemia o algo semejante también, podemos recordar que nosotros por su herida hemos sido sanos. Gracias, Señor, por tu sangre derramada sobre la cruz, Señor. Gracias, Dios, porque en ella hay sanidad, Señor, absoluta y completa. Gracias, Señor, por tu restauración física, emocional y espiritual, porque tú, Señor, fuiste a esa cruz a sanar nuestras enfermedades y también, Señor, a curar nuestras dolencias. Gracias, Dios. Pueden tomar de la copa. En la cruz moriste por amor, no bastó dolor y humillación, como flor que alguien pisoteó, quedaste tú, y fue por mí, por amor. Habiendo recibido esta cena en memoria del Señor Jesucristo, quisiera que les pidiéramos nuestro servicio en la parte de la predicación con una oración, dando gracias a Dios. Señor, hoy te queremos agradecer por tu infinita gracia, Señor, por esa gracia, Señor, que nos permite hoy tener una vida, pero por la plenitud de gracia manifiesta, Señor, a través de Jesucristo, su irrupción, Señor, en la humanidad para mostrarnos cómo eres tú, oh Dios, para tratar, Señor, con nuestras vidas, para darnos un ejemplo, para modelar para nosotros, pero también, Señor, para darnos las enseñanzas de cómo podemos vivir, Señor, vidas rectas que sean de tu agrado, Señor, porque tú esperas que vivamos en santidad. Gracias, Dios, que Jesús murió para redimirnos, para perdonar nuestros pecados, pero resucitó de entre los muertos y hoy vive, y es lo que nosotros podemos siempre recordar. Y tenemos no solamente una promesa, sino la certeza de que aquel que resucitó volverá por su iglesia, y estamos aguardando ese momento. Te damos gracias, Señor, por tu Espíritu Santo que habita hoy en nuestras vidas, en nuestros corazones, que nos da la convicción del pecado, de lo que es justo, del juicio que vendrá, y que nos da también el poder para vivir vidas plenas hoy en día por la gracia sobreabundante de Dios sobre nosotros. Te pedimos, Señor, que nos sigas llevando de tu preciosa mano, Señor, por el resto de tu vida, de este día, por el resto de esta semana, este mes, por el resto de nuestras vidas, Señor, porque queremos estar siempre cercanos, Señor, a tu corazón. Gracias, Dios, por nuestras familias, por tu iglesia. Gracias, Señor, por tu bendición sobre ella, por tu sobreabundante gracia, por tu multiforme gracia, Señor. Muchas gracias. Te bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. El Señor les bendiga, hermanos, que tengan un buen resto de día. Dios les siga guardando y teniendo con bien. Hasta la próxima. Al despertar te cantaré
Vives en mí, soy tuyo para siempre. Vives en mí, soy tuyo para siempre. Fuego en mi interior, ardiendo está, salvaje amor que brillará. Esta pasión todos verán, tu gloria resplandecerá. Tú nunca me dejarás, tu amor me sostendrá. Junto a mí estarás y por siempre brillarás. Tú nunca me dejarás, tu amor me sostendrá. Junto a mí estarás y por siempre brillarás. Vives en mí, soy tuyo para siempre. Tú vives en mí, soy tuyo para siempre. Por siempre, en tu amor, por siempre, en tu amor, por siempre, en tu amor, por siempre, yo sé que tú nunca me dejarás, tu amor me sostendrá, junto a mí estarás y por siempre brillarás. Tú nunca me dejarás, tu amor me sostendrá, junto a mí estarás y por siempre brillarás. Tú vives en mí, soy tuyo para siempre. Tú vives en mí, soy tuyo para siempre. Iglesia del Chicó. Ayúdanos para ayudar. Consigna tu ofrenda indicando servicio social. Envía foto de la consignación al correo chico@iccc-mediocolombia.org o al número telefónico 311-446-5279. Estamos llevando alimentos a quienes lo necesitan. Redes de Vida. Ven y participa de esta reunión donde estaremos dando a conocer pautas de cómo realizar una a través de los medios digitales. Este jueves 3 de agosto a las 7 de la noche, por Zoom. Los esperamos. La Iglesia Cristiana Carismática Cuadrangular tiene el gusto de invitarte al primer Congreso de Mujeres Virtual. Ven a disfrutar de 2 días maravillosos, donde el amor de Dios y el poder de su palabra renovarán tus fuerzas. Tema: el poder de la mujer que cree, el poder de la mujer que ora. Invitada especial, Pastora Ilia Carrera de Panamá. Reserva en tu agenda este 7 y 8 de agosto e invita a todas tus amigas. Únete al grupo de mujeres de reto que caminan con pasos firmes por sendas seguras. Las esperamos. Y
que ya no hay fuerzas para continuar. Iglesia del Chicó. El servicio aún no termina. Nos vamos para la escuela dominical. Conéctate con tus padres. Ten presente estos códigos según tu edad. Ingresa a classroom.google.com y nos vemos dentro. Bienvenido a la escuela dominical. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales donde nos encuentras como Iglesia del Chicó. Iglesia del Chicó.